Hola, en este video mostraremos la definición y uso de un concepto muy importante en la contrastación de hipótesis llamado p-valor, el cual constituye una alternativa para el uso de la región crítica en la toma de decisiones. Su importancia se ve acrecentada con el desarrollo cada día más especializado de programas estadísticos que muestran dicho valor como respuesta final en la ejecución de dichas contrastaciones. En videos anteriores hemos visto cómo ante la misma evidencia muestral, una hipótesis nula se rechaza a un nivel de significación del 10%, pero no a uno del 5%. Esto se debe a que la región crítica depende del nivel de significación alfa seleccionado. Ahora bien, si una hipótesis nula es rechazada a un nivel de significación alfa sub 0, entonces también será rechazada a un nivel de significación alfa sub 1, siendo alfa sub 1 mayor o igual a alfa sub 0. Sin embargo, para niveles de significación inferiores a alfa sub 0, no tenemos certeza del rechazo o no de dicha hipótesis nula. Así, por ejemplo, si h sub 0 es rechazada al 8%, también será rechazada al 8,5%, al 9%, al 10%, etc. Sin embargo, no podemos decir nada con relación al rechazo o no para niveles de significación inferiores, por ejemplo, al 7,5%, al 7%, al 5%, etc. Si designamos por A al conjunto de los niveles de significación que conducen al rechazo de la hipótesis nula, entonces se define el p-valor como el extremo inferior de dicho conjunto. De manera que si en un problema particular A es el conjunto definido por el intervalo abierto de extremo inferior 0,012 y de extremo superior más infinito, el p-valor es el extremo inferior de dicho conjunto, que es el 0,012. Observe que hemos usado la palabra extremo inferior en lugar de la palabra mínimo, ya que este conjunto no tiene un valor mínimo. De una manera coloquial, el p-valor de una prueba representa el nivel de significación a partir del cual se rechaza la hipótesis nula. Por ejemplo, si el p-valor de una prueba es 0,35, los niveles de significación superiores a 0,35 conducen al rechazo de la nula y los valores menores o iguales a 0,35 no conducirán a rechazo. Se suele interpretar el p-valor como una medida de la evidencia que aportan los datos a favor de la hipótesis nula. Para un p-valor igual a 0, cualquier nivel de significación conducirá al rechazo de la hipótesis nula, mientras que si el p-valor es 1, la hipótesis nula no se rechazará para cualquier nivel de significación. En virtud de que el nivel de significación es un valor bajo, generalmente menor o igual a 0,10, muchos investigadores asumen que si el p-valor es mayor a 0,10, no se rechazará la hipótesis nula. Otros, sin embargo, han fijado este umbral en 0,05. En cualquier caso, una vez conocido el p-valor de la prueba, el investigador es libre de escoger el nivel de significación que le plazca, obviamente manteniendo cierta coherencia con lo que representa el nivel de significación. Es decir,
seleccionando un alfa bajo, ya que el mismo no es más que la probabilidad de cometer el error tipo 1. Los niveles de significación más usuales son 0,001 o el 0,1%, 0,01 o el 1%, 0,05 o el 5%, 0,10 o el 10%. Su elección dependerá de qué tan grave sea cometer el error tipo 1. Algunos autores suelen decir que una prueba es significativa cuando se produce el rechazo de la hipótesis nula y no significativa en caso contrario. Esta advertencia la hacemos ya que cuando el alumno vea otros textos u otros videos, sepa a qué se refiere dicho término. El siguiente ejemplo ilustrará el concepto del p-valor y nos suministrará una forma de su obtención. Vamos a considerar una muestra aleatoria de tamaño 16 de una población normal mu9, en donde mu es desconocido. El contraste será mu menor o igual a 5 versus mu mayor que 5. Estamos en presencia de una prueba asociada a la media poblacional con varianza poblacional conocida y por lo tanto la región crítica en la forma 1 viene dada por la desigualdad que estamos mostrando en pantalla. A X lo denominamos el estadístico del contraste y representa la parte aleatoria de la región crítica. Y a la parte derecha del símbolo es el punto crítico, que obviamente es un valor estático, ya que una vez conocida n, sigma y alfa, esto no depende de los valores muestrales. Vamos a ver qué pasa a medida que aumentamos el nivel de significación de la prueba. Y para ello vamos a suponer que la muestra nos arrojó una media de 6,34. ¿Rechazaremos o no la hipótesis nula? Bueno, dependerá de la comparación del estadístico de la prueba con el punto crítico. Si el alfa es 0,01, el punto crítico es 6,7448 y por lo tanto, al no cumplirse la condición, no se rechaza la hipótesis nula. Al aumentar alfa, vemos que el punto crítico se acerca al estadístico de la prueba, pero sin embargo todavía no es suficiente para rechazar la nula. Igual sucede para 0,03, para 0,035, pero al llegar a 0,037 observamos que a partir de ese instante una pequeña incremento de alfa origina ya el rechazo de la hipótesis nula. Esto lo que significa es que el conjunto A es el intervalo 0,0037 más infinito y el extremo inferior de este intervalo, que es 0,037, es por definición el p-valor de la prueba. Observemos que hemos llegado a esta conclusión al ir incrementando el alfa hasta que el punto crítico coincide con el estadístico de la prueba. Y esa va a ser la forma de hallar el p-valor. Claro, una mención especial depende en pruebas de dos colas, que ya no hay un solo punto crítico, sino hay dos puntos críticos. Bueno, ahí habrá que hacer un análisis aparte y ver cuál de esos dos puntos críticos, una vez conocida la evidencia muestral, es la que coincide con el estadístico de la prueba. En algunos casos será el punto crítico de la derecha, en otros casos el punto crítico de la izquierda. A continuación mostramos las expresiones que permiten determinar el p-valor
para los contrastes relacionados con la media y varianza de una población normal. Algunos de dichos resultados se dedujeron en el aula, mientras que el resto se deja a cargo del alumno. Está de más decir, pues, que es conveniente que pausen el video y tomen nota de las expresiones que se muestran a continuación. En adelante aconsejamos, pues, utilizar esta técnica del p-valor a la hora de tomar una decisión en lugar de la tradicional comparación del estadístico del contraste con la región crítica. En este ejemplo vamos a observar dos cosas una vez que usted lo haya detenido y lo haya copiado y analizado lentamente. En primer lugar, obsérvese que existen dos contrastes totalmente independientes. Uno referido a la media poblacional dado por la afirmación que estamos mostrando. Y otro referido a la desviación estándar. Dichos contrastes no necesariamente usarán el mismo nivel de significación, dado que las consecuencias de cometer el error tipo 1 en uno u otro pueden ser de distinta gravedad. Por ello, que pueden darse varias conclusiones generales. Por ejemplo, que se rechacen ambas hipótesis nulas, que no se rechace ninguna de las hipótesis nulas, o que se rechace una hipótesis nula y la otra no. Observe que los dos contrastes a los cuales hacemos referencia se muestran en pantalla y que la hipótesis alterna en ambos se corresponden con la afirmación hecha por el ingeniero. De manera tal que dar la razón al ingeniero es equivalente a rechazar en dichos contrastes a la hipótesis nula. Bueno, para hallar el p-valor de dichos contrastes necesitamos ciertos valores obtenidos de la muestra. Y aquí estamos mostrando en pantalla, pues, cuáles son dichos valores. Para el contraste 1, pues, el p-valor de la prueba no es más que la probabilidad de que una t de 29 grados de libertad sea menor que el estadístico de la prueba. Y esa probabilidad dio 0,047. De manera tal que valores superiores a 0,0047 conducen al rechazo de la nula. Para la prueba referida a la varianza, pues el p-valor se calcula mediante la siguiente expresión y nos dio 0,0064. De manera que valores de alfa superiores a 0,0064 conducen al rechazo de la nula. Dado que en el ejemplo nos señala el hecho de tomar decisiones para diferentes valores de alfa, observamos que si en cada uno de esos contrastes tomamos un alfa de 0,01 o 0,05 o 0,10, se rechazarán las respectivas hipótesis nulas. Sin embargo, si el alfa a tomar en dichos contrastes es de 0,001, pues dichas hipótesis nulas no serán rechazadas. Por ejemplo, si usamos un alfa de 0,001 para la media poblacional y un alfa de 0,01 para la varianza, la redacción global sería la siguiente. No se les olvide que este alfa lo estamos usando acá, mientras que este alfa lo estamos usando acá. En todo caso, usted debería redactar de la siguiente manera. No existen evidencias muestrales a un 0,1% de significación que permitan darle la razón al ingeniero en cuanto a la afirmación de que el contenido promedio de cacao es menor a los 80 gramos indicado en las etiquetas. Sin embargo,
a un 1% de significación, existen evidencias muestrales que permiten darle la razón al ingeniero en cuanto a la afirmación de que la desviación estándar del contenido de cacao es superior a 2 gramos. Invitamos al alumno a redactar conclusiones para cualquier otra combinación de niveles de significación. Observe la ventaja del uso del p-valor, que no es necesario calcular cada vez que variamos alfa a una región crítica, porque ya la reglita está dada mediante el p-valor. En este ejemplo, al tener 2 contrastes y 4 niveles de significación por analizar, hubiésemos necesitado calcular 16 regiones críticas mediante el método tradicional. Observe aquí pues una de las ventajas del uso del p-valor. Bueno, espero que con este video el alumno tenga conocimiento de este concepto y que lo aplique en adelante. Será hasta la próxima oportunidad.